¡Súper! Estamos Está grabando. grabando. Vale, luego te quedará Sí, la grabación, me la pasas tú, creo. vale. ¡Súper! Genial, ¿vale? Hacemos un pequeño recapitulación, ¿vale? Que ahora que hemos podido grabar, hemos leído Mateos, ¿vale? Como he estado a ver algún milagro de Jesús, el del centurión, y justamente sale el tema de la palabra y la autoridad, ¿vale? Es decir, que el milagro se da por palabra, autoridad y fe. Luego nos fuimos a Mateo 9, otra vez, siguiente sanación. Jesús atribuye el milagro a la fe de la persona. Por lo tanto, fe, palabra, autoridad. Bien, así que Jesús no dice que Dios te ha salvado, que Dios te ha sanado, que yo te he sanado, sino que la fe. Ahora nos vamos a Mateo 9:27, ¿vale? Que está un poquito más adelante. Ya ahí abajo, perfecto. Pues 9:27. ¿Quién lo quiere leer? Cuando quieras. Venga, Cuando dale. Jesús se iba de allí, ¿lo lee María? Sí, no, lo que sea, que quien quiera. María, yo tengo en portugués. María te lo tiene en portugués, entonces va a ser un Ah. problema. Va a ser un gran problema. Bueno, pues lo leo yo. Sí. Es la cura de dos ciegos, ¿no? Sí. Cuando Jesús se iba de allí, lo seguían dos ciegos que clamaban, Tened piedad de nosotros, hijo de David. Llegados Jesús a la casa de los ciegos, Jesús les dijo, ¿creéis que yo puedo hacer esto? Y le contestaron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, que se haga según vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente, mirad, que no lo sabe, que no lo sepa nadie. Pero ellos saliendo de allí, am, lo clamaron y ah, no sé cómo se traduce esto. Mm, bueno, lo explicaron por todas aquellas tierras. No Ya sé está, exactamente. perfecto. Sí. Súper bien. Siguiente milagro, ¿vale? Lo primero que le pregunta a Jesús es, ¿creéis que puedo hacer esto? O sea, ¿ustedes tienen esa creencia de que yo puedo hacer esto? Sí, señor. Entonces comienza el proceso. Incluso Jacobo Greenberg, no sé si ustedes lo conocen, ahora me viene a la Sí. mente este episodio, cuando, o sea, ahora no sé, pero si me mezclan. Ah, mira, hay un documental de Carl Gustav Jung que dura 3 horas en YouTube, donde se te explica los arquetipos, la psicología de Jung, la historia de Jung. Y justo Jung también dice que a la hora de que los chamanes tenían que hacer milagros o magia a un paciente, era imprescindible que las personas que estuvieron ahí, especialmente el paciente, el consultante, estuviera con fe, con creencia. ¿Sabes? No podía ir ahí porque sí. Tenía que creer, ¿vale? O sea, este Ujú. patrón luego se repite incluso en las doctrinas budistas, ¿eh? Entonces, otra vez, conforme a vuestra fe os ha hecho, y van tres, está clarísimo, ¿vale? Pero ¿qué es la fe? La fe es la creencia positiva, ¿vale? No es el dogma, porque nos está preguntando, ¿ustedes habéis escuchado la palabra de Abraham, de Isaac, de Moisés? ¿Habéis cumplido los 10 mandamientos? ¿Habéis hecho esto? ¿No habéis mentido? ¿Habéis confesado? No, no está haciendo un examen. Si ustedes, si aquellas personas están siguiendo el dogma, la fe entendida como dogma, no. Ustedes Ujú. creen porque creer y fe es sinónimo para Jesús. Y os dije que os iba a hablar de Abraham, ¿vale? Abraham, ahora os voy a decir una cosa que a algunos va a volar la cabeza, lo siguiente, porque debéis saber que la India es la cuna espiritual del mundo, en verdad, ¿no? Porque ya hace 7000 años la religión más antigua registrada es el shivaísmo, ¿vale? Entonces, viene de la Ujú. India. Por lo tanto, luego los Vedas y de ahí el yoga, porque Shiva trajo el yoga, en fin al cabo. Bueno, había castas. Estas castas eran los brahmanes, que eran las personas espirituales, ¿verdad? Había los guerreros, había los agricultores, había los obreros. Entonces se dividían por castas. ¿M? Entonces, si nacías en tal casta, no podías ser, por ejemplo, si nacías en la casta de los guerreros, no podías ser un monje, o sea, una guía espiritual, ¿vale? Entonces, los brahmanes eran los que era la casta espiritual.
Cuando uno venía expulsado de la casta espiritual brahman, venía llamado Abraham, Abraham, claro. porque Abraham no es un nombre, es un título. Entonces, el Abraham bíblico del comienzo de la Biblia, de la historia, es una persona que ha sido expulsada de la India. Expulsada de la India. ¿Tú lo Ujú. sabías, John? Sí, sí, sí. ¿Entendéis? Abraham, ¿ok? Porque está todo interconectado. Todo está interconectado. Además, o sea, la influencia entre los pueblos y las doctrinas es, es una cosa que acontece desde siempre, ¿no? La ruta de la seda y demás cosas, o sea, ¿vale? Entonces, Brahman también, Brahma es el dios de la India creador, Ujú, Brahma, ¿vale? Brahma, Vishnu y Shiva. No, espérate, Brahma, Vishnu y Shiva. ujú. Son ahí la Trinidad, si no me equivoco, hindú. Ahora tengo un lapsus. Shiva seguro, Brahman también y Vishnu, exacto. Vishnu, sí. Sí, sí. ¿Vale? Que sería la, 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 la Trinidad hindú, que luego se repite en la Trinidad cristiana, ¿vale? Hay una interconexión. Entonces, cuando se cambian los términos y se piensa que el Dharma es diferente de la rectitud de la Iglesia cristiana, ¿sabes? Que las palabras, por ser diferentes, están indicando una verdad diferente, ahí es el error. Por eso estoy en lucha contra la palabra ego, porque cuando las personas usan la palabra ego no tienen ni idea de lo que dicen, ¿vale? Y de muchos otros términos. Ujú. ¿Vale? Porque es importante buscarle sinónimos y hablar de la manera más apropiada y clara posible y fácil. Bueno, seguimos. ¿Qué más? A ver, el siguiente versículo. Ciego, no. Mateo 15. Sí, mira, Mateo 15. Vamos al 15, 22. 15, 22. Lo leo yo. 15, 22. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. David además significa literalmente aquel que es fiel, aquel que tiene fe. Está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela pues, de voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Otra vez, grande es tu fe, ¿vale? Es inequívoco. ¿Qué es lo que obra el milagro? Es la fe, ¿vale? Sí. Convicción positiva, ¿vale? Yo he hablado con algunos mentores que, incluso algunos que me han ayudado a escalar el negocio y demás y no sé qué. Y algunos me han dicho, yo en verdad, lo único que hago es alimentar su fe, punto. O sea, literalmente es aumentar la fe de la persona, el superpoder. Cuando la persona empieza a creer, empieza a manifestar, empieza a venirle la idea, empieza a venirle la intuición, empieza a venirle el poder, empieza a venirle todo lo que necesita. Todo necesita de fe. Una relación para funcionar necesita de fe. Yo tengo que creer en la pareja tiene que creer en mí, tengo que creer en un proyecto. Los negocios funcionan igual, ¿eh? Mira, otra cosa, muchísimas veces yo me he encontrado, cuando yo voy a entrenar en los parques y así, yo igual me llevo mis anillas y etcétera. Y le digo a la persona que entrena ahí, a otros chicos, lo que sea,
que prueben las anillas. Entonces le digo, mira, prueba a hacer este movimiento. No, ese movimiento imposible, o sea, este no me va a salir ni de coña. Digo, no, no, pero tú prueba, hazlo así. Y finalmente toda la persona hacía el muscle up, ¿no? Que es un ejercicio bastante difícil. Pero al principio no creían y no lo lograban. Y le dije, no, sí, sí, tú puedes. Mira, mira, ponte otra vez, haz así. Y les salía. O sea, solo porque no lo hacían, porque no creían que le podía salir. Al creer que le Escuta. podía salir, le salía. Ay, papá. Sí, literalmente, o sea, había de grabar eso. ¿Vale? Sì, Pues eso se aplica a las Mm, pequeñas cosas como mm, la magia o el efecto placebo, que también es cuando una persona Mm, cree fuertemente que sanó. No sé si ustedes vieron el testimonio de Gaspar con su padre, que tenía un cáncer terminal y se sanó, ujú. conforme a su fe. Bien, bien. Nos vamos a Mateo 17, 17, 14. Luego, bueno, se ha mencionado los demonios, aquí aparecen otra vez. Y ahora vamos a lugar un poco a hablar de eso. Mateo 17, ¿qué era? 17, 14. 17, 14. Aquí. Cuando llegaron al Gentio, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a sus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. ¿Qué es una? A ver, perversa significa de revés, ¿vale? Versus, de revés, incrédula y perversa. Es decir, con falta de fe y que funciona al revés, ¿vale? Como toda la persona en el mundo ahora, que no creen en las cosas espirituales y piensan que lo espiritual o la conciencia es producto de la materia. No, esa persona que piensa al revés. La espiritualidad es lo que crea la materia, ¿vale? Entonces aquí Jesús parece que hasta está frustrando un poquito, ¿no? Oh, generación incrédula y perversa, qué coñazo, tío. A ver, ¿hasta cuándo os de soportaros? Madre mía. ¿Hasta cuándo Ujú. os de soportar? Traémoslo acá. A ver, este muchacho, ¿dónde está? ¿Vale? Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. ¿Vale? ¿Qué pueden ser los demonios, espíritus inmundos? Bueno, la verdad que eso sería un tema bastante amplio en sí mismo, pero podemos resumir que los demonios son problemas internos que se han pegado a nuestra conciencia, son miedos y pensamientos negativos destructivos. En pocas palabras, espíritu inmundo puede ser un estado anímico negativo, ¿vale? Luego existe todo lo que podría ser la demoniología, el estudio de los demonios y demás, y la concepción de que el demonio o los seres demoníacos sean entidades que se nos pegan encima, tales como el maraudista, los vampiros energéticos, lo cual sería muy interesante para el practicante espiritual verlo de esta manera, porque al producir una desidentificación de sus estados internos negativos, comienza a tener un poder. Pero esto lo trataremos más en el tema de la meditación del nuevo curso, porque es muy amplio. ¿Ok? Entonces Ujú. Jesús aquí reprende al demonio y evidentemente no lo reprende con signos, gestos, sino con la palabra. Y sigue. Entonces vienen y le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Los discípulos que lo intentaron. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible. Aquí se pasa Jesús. Ok. O sea, nada os será imposible. Nada. Marco, ¿significa que puedo volar? Sí. Marco, ¿significa que puedo volverme invisible? Sí. Literalmente. ¿Vale? Si ustedes se meten a buscar lo que hacen los monjes tibetanos, lo vais a buscar en el YouTube y os ponéis ganas, veréis que hay relatos, incluso videos, incluso fotos de monjes tibetanos que se están volviendo invisiblemente meditan.
de gente que realmente, monjes que empiezan a volar, ¿vale? Ujú. Estas cosas son posibles, o sea, todo es posible, porque una vez que tú abates, porque todo es posible, en el universo incluso hay un estudio científico que demostraría que todo es posible en el universo, ¿vale? A ver si el chat GPT me lo da aquí. Estudio científico cuántica, que ahora no me acuerdo quién era el creador, ¿vale? Os lo saco. Mira, principio cuántico fundamental. ¿No es esto? Perspectiva científica cuántica verificable. Mm, creo que era Heisenberg, a ver. Bueno, lo buscaré porque el chat GPT me está poniendo pegas aquí. Está más adoctrinado él que el mundo ya. Ok, perfecto. Entonces veremos. Luego hay una, en alguna Biblia estará, en algunos no, que es el 21, que dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. No todas las Biblias tendrán esta extensión. Sí, sí, sí. Sí, La tuya la tiene. La de usted la tengo. tiene. Vale, perfecto. Oración y ayuno. Oración es el uso de la palabra oración, ¿no? Una oración. Ujú. Si tú lo Sí, sí. sacas del tema dogmático, ¿qué es una oración? Es una frase. Una frase. Ah, muy bien. Y ayuno, ¿vale? El ayuno es considerado un método muy poderoso. ¿Por qué? Te lo explico fácil. Aparte de que te desintoxicas, se activa la fagia, esa autofagia esta que te sana, y etcétera, etcétera. Cuando tú te pones a sufrir y mantienes el autocontrol, que el instinto no te gobierna, que la materia no te gobierna, que el sufrimiento no te gobierna, que el dolor no te gobierna, eso está aumentando tu poder de autocontrol, de fuerza de voluntad. Entonces, estás literalmente entrenando tu poder, ¿eh? Tu control. Como si, yo qué sé, eres un piloto de coches, de carrera, pues tienes que controlar este coche a dónde va. ¿Eh? Ujú. Así. ¿Ok? Perfecto. Y además tenemos el ayuno tanto en el budismo antes de la iluminación de Buda como antes de que Jesús venzca a Satanás. Perfecto. Seguimos. Como veis, misma cosa. Igual nos salimos de de Mateo, a ver si encuentro algo de Mateo, que salen un par más. Eh, bueno, os lo resumo yo, para hacerlo rápido. Entonces, hemos Ujú. llegado al 20. La mujer son solo su manto. Va, nos vamos a Marcos 15:25, ¿va? Marcos 5:25. 5. 5:25. Marcos 4, Marcos 5, Marcos 5:25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre, ¿vale? La misma, y había sufrido mucho de muchos La médicos, misma. la misma. Sí. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. ¿Vale? La mujer, ¿por qué? Lo explica. Y tocó su manto. ¿Por qué decía, si tocaré? ¿Vale? Y Jesús le dice, enseguida la fuente de su sangre secó. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad.
Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote o aflicción. ¿Sí? eh, Vale, luego mm, Marcos 5, 35, 36. O sea, nos vamos al mismo 36. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Vale, lo mismo. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó el padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. O sea, aquí Jesús no está pidiendo permiso, ni perdón, ni por favor. Aquí está ordenando, como en el caso del centurión, que no acaso lo leímos por primero, donde se mencionó la autoridad, ¿vale? Hay una película que mm, no sé si la mencionan otra vez, que se llama Acto de Fe, Breakthrough, donde una madre, es una historia verdadera, documentada, periódicos, médicos, película, libro. Una madre va a ver al hospital su hijo porque la han llamado y su hijo lleva muerto 40 minutos. La madre llega ahí por hipotermia y ahogamiento. El niño había muerto de 13 años. Llega ahí la madre, hace una oración al Espíritu Santo con autoridad, el niño vuelve a vivir. Pero luego le costó unos cuantos meses entre la vida y la muerte para sobrevivir y luego sobrevive. Y la madre, cuando la mm. gente hablaba negativo en el hospital, sus amigos y tal, fuera de acá, fuera. Si venís aquí a hablar negativo, a pensar negativo, fuera. ¿Vale? El niño se salvó. John Smith, la historia de John Smith, la mencionó en el libro. Ok, aquí es inequívoco, ¿vale? Se está siempre diciendo lo mismo. Luego tenemos Marco, eso solo lo menciono yo, ¿vale? Marco 10:46, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo, Señor, que recobre la vista. Jesús, vete, tu fe te ha sanado. Y así, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ven en paz. Lucas 7:45, Lucas 8:49, no temas, cree solamente y serás salva. Lucas 17:11, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús lo envía a presentarse a los sacerdotes, son limpiados en el camino, solo uno regresa. Jesús, no hubo quien volviera, levántate, vete, tu fe te ha sanado. ¿Vale? Y así sucesivamente. Perfecto. Luego atamos todo eso con lo que dijimos la otra vez, Juan 1:1, en el principio existía el verbo era con Dios, el verbo era Dios, todas las cosas han sido hechas por Él, ¿vale? Luego tenemos Colosenses 1:15, que Él, Cristo, es la imagen de Dios invisible. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, todas se mantienen por medio de Él. Colosenses 1:19, Dios quiso que Él habitara toda plenitud. El Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Colosenses 2:9, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Em, Mira, Hebreo 1:1, del 1 al 3. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Él es del resplendor de la gloria de Dios en la imagen misma de su sustancia y sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Vale? Mm. ¿Qué más? Apocalipsis 19:13. Su nombre es el Verbo de Dios. Luego tenemos todas las afirmaciones de Juan sobre la entidad de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera. Juan 5:20 dice, Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Filipenses 2:6, siendo en forma de Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Tito 2:13, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús. Bueno, también
aquí Juan dice que Dios es amor y el que permanece en amor permanece Dios y Dios en él. Juan 4:16. Todo eso para que lo suelto, porque ahora tenemos que entender quién es Jesús. O sea, Jesús, hijo de Dios, primogénito, ¿sí? O hijo unigénito. ¿Qué significa eso? Si nosotros vemos que Dios es amor, ¿no? Lo dice Juan, Dios es amor, quien está en amor está en Dios. Del amor brota todo lo positivo, en pocas palabras, ¿sí? El amor es la cosa más importante, incluso, dice la Biblia. Y Jesús es la representación de la fe misma que surge del amor, ¿sí? De lo positivo. O sea, de todas las calidades que pueden ser encarnadas, Jesús es, sin lugar a duda, la fe misma. Entonces, creer en Jesús es tener fe, es creer en la fe misma, Ujú. en el poder de la convicción, de la fe que obra el milagro, porque Jesús también significa Yeshua, significa Yod-He Vau-He, que es el tetragramaton, salva. O sea, el poder salvador de Dios. ¿Y cuál es? Lo hemos leído 20 millones de veces. La fe. Ah, Entonces Jesús es el portador y es la fe encarnada. Está trayendo fe al mundo, esperanza, fe. Entonces, quien cree en él viene liberado. Cuando tú crees en la fe misma, vienes liberado de tu aflicción, ¿vale? Como he dicho anteriormente, incluso a nivel material, todas las personas que logran un deseo, un sueño, una meta, ambiciosa o no, positiva o no, o sea, se tiene que creer en lo que hace, por si no, no mueve nada, ni siquiera pasa la acción, ¿vale? Entonces la ujú. fe es literalmente esa sustancia inevitable a la hora de la creación, de la operación. Entonces Jesús viene a ser la fe misma, desde un punto de vista de energía y poder. Y a la vez también a la representación simbólica del elegido, el predestinado, el potencial espiritual dentro de cada uno de nosotros. Pablo a los Corintios dice, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Eso significa, en pocas palabras, que tenemos que hacer lo siguiente, que es identificarnos con Dios. Jesús que decía, yo soy Dios. Si me ves a mí, ves al Padre. Pero no porque yo, Jesús, sea superior que tú, porque yo he realizado esta verdad. Yo y Dios somos uno. ¿Vale? Sí. Y uno dice, no, pero la Iglesia Católica me enseñó que no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Y aquí, donde os traigo este versículo donde Jesús te lo dice él, y ahí yo me libero de todas las responsabilidades, y así Pedro me deja entrar en el paraíso, ¿vale? Por si acaso. Mira, em, a ver si lo encuentro, ¿eh? Espérate. Chucuchú. Ujujú. Mira, aquí no es lo mismo, pero ahora lo encuentro el otro. Vale, dice Jesús, la autoridad le dijo, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, él está hablando de sí mismo como el Hijo igual que Dios, pero antes de hacerlo, abre el portal de la tabla esmeralda. De cierto os digo. Es un acto mágico, ¿vale? Y Celsus
el filósofo griego relató lo siguiente. Jesús fue a Egipto, estudió las artes mágicas, volvió con poderes de allá y se proclamó a sí mismo Dios alardeando de sus poderes mágicos, contemporáneos de la Grecia. Porque Jesús estuvo en Egipto, porque Jesús estuvo en el Tíbet y en la India. Podéis buscar los escritos de Nicolás Notovich, entre otros, con pruebas, pergaminos que los budistas tienen de que Jesús estuvo ahí en el Tíbet. Y a los budistas no les interesa nada, literalmente, porque no interesa nada más que ellos mismos, y más los tibetanos, que tienen intereses políticos al máximo. ¿Vale? Pero lo tienen, ¿vale? Así que Jesús sabía un montón de vainas. Seguimos. A ver, vamos a encontrar eso. Bueno, lo puedo decir hasta de memoria, ¿verdad? Porque me lo sé de memoria. Vale, en un versículo de Juan, que ahora encontraré, si es que lo encuentro, dice Jesús. Entonces vinieron los fariseos, ¿sí? Y querían apedrear a Jesús, ¿vale? Juan, en algunos versículos que ahora no me acuerdo. Y Jesús le pregunta, ¿por cuál obra del Padre queréis apedrearme? Por ninguna de tus obras, sino porque tú, siendo hombres, te haces a ti mismo Dios, Blasfemas. ¿ok? Y Jesús le dice, pero ¿no está escrito en las Escrituras, ustedes sois dioses? ¿Que ustedes sois dioses? Y la Escritura no puede haber fallo. Entonces, ¿por qué me queréis apedrear a mí, que solo estoy diciendo que soy hijo de Dios? Porque existe un Salmo 120 y pico que dice que todos nosotros somos dioses, hijo del Altísimo, hijos del Altísimo. Y Jesús lo confirma, todos nosotros somos dioses. Jesús lo ha dicho. Ahora, tú vas a un cura y él te dice, no, aquí es que dioses en verdad es Elohim. Y Elohim puede ser traducido como jueces, ¿sí? Sí, pero es un... de ver- yo cogería la Biblia y se la lanzaría en la cabeza al que dice esto, porque la palabra Dios no existe en la Biblia, en verdad es Eloah, ¿vale? Y además el plural en el Génesis es directamente Elohim, ¿vale? Eh, Entonces, Jesús dice Elohim, que es lo mismo del Génesis, ¿vale? Pero si ustedes se pillan al traductor oficial de la Biblia, Mauro Biglino, este está convencido que todo eso es mentira, o sea, que todo está traducido mal. Y además, según él, todo eso tiene que ver con alienígenas, ¿vale? Que toda la Biblia es una historia de aliens, ¿vale? Que seguramente también, o sea, que se puede haber seguramente una raíz así, puede ser, porque pero cada uno tiene su verdad. Y Mauro Billino, como no tiene creencia espiritual, pues lo tiene que racionalizar todo, ¿vale? Entonces, tienen que ser entidades. ¿Por qué? Porque la gente ha escrito tantas cosas. Entonces, tienen que ser seres vivientes y serán alienígenas. Porque, como os dijimos al principio, la Biblia es un espejo, la realidad es un espejo. Cada quien ve su propio nivel de conciencia reflejado, aunque yo no descarto ninguna hipótesis, ¿no? Pero más que buscar la verdad objetiva de los hechos, lo que tenemos que encontrarnos es a nosotros mismos y el funcionamiento de nosotros mismos y del universo que nos rodea. ¿Mm? Entonces la palabra crea la realidad. La fe es lo que te sirve. El miedo lo tiene que descartar, ¿vale? Y así sucesivamente. Así que incluso Jesús nos dice que nosotros somos dioses. ¿Cómo te quedas? Jesús lo dijo, ¿vale? Así que si queréis podéis, si estáis de acuerdo, se aceptan cartas de reclamaciones directamente a Jesús. ¿Vale? ¡Súper! ¿Qué más? ¿Qué más os traigo hoy? Bueno, entonces cuando vayamos a leer la Biblia, necesitamos y podemos hacerlo de diferente manera, con diferentes interpretaciones, cada uno según su verdad. Luego, podemos usar todos esos instrumentos que hemos hablado, incluso la programación neurolingüística, comprender un poquito de
cuál es la forma de procesar del hombre, por lo tanto los mitos, porque si ustedes ven que la historia de Jesús es la historia de Hércules, de Heracle, ¿vale? Hércules, hijo de Zeus. Zeus en griego, en latín se convirtió en Deus, que en español es Dios. Mira, de hecho en portugués es Deus. Mira, Deus, ujú, Zeus. Todavía sigue como en el latín, ¿vale? Hijo de Zeus, de Deus, baja a la tierra, ¿no? O sea, está entre los humanos. Tiene un villano, que en este caso es la mujer de Zeus, que no está de acuerdo que este muchacho vaya por ahí pintando de las suyas porque Zeus lo tuvo con una humana, como la María Santa, la Virgen María. ujú, De ahí salió Hércules, Jesús, igual, ¿vale? ujú. Porque el Espíritu Santo mandó a Gabriel, de alguna manera Dios ha fecundado a la Virgen, ¿vale? Como más delicado, ¿no? En la Biblia. Entonces bajaba y le daba duro a las mujeres. O sea, tenía sexo porque le gustaba. Era más espartano el tema, ¿no? Más humanizado. Ya. En fin, sale Hércules de allá con medio hombre, medio Dios. Después tiene su mentor que le enseña a ser héroe. Comienza los 7 trabajos, mata al león, hace eso, salva a la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Al final de su epopeya, o llámala tú como tú quieres, asciende al monte Olimpo porque se convierte en un dios. Igual a Jesús, ¿eh? Además tiene momentos en los que ni me sé la historia de Hércules, pero me han puesto lo que queráis, ¿vale? No me la sé bien, pero me ha puesto que seguramente hubo un momento en el cual se estaba por morir y resucitó, ¿vale? Tiene que ser así. O resucitó o casi se muere. Porque es siempre lo mismo hasta en las películas. ¿Ustedes vieron Neo de Matrix? ¿Matrix? Eh, sí, Matrix. sí. Vale, Matrix es el arquetipo mítico perfecto, ¿vale? Neo, que además Matrix yo la proyecté en 2 cursos, analizando todos los temas de Matrix. Porque la simbología, las cosas que se pueden captar en Matrix sustituyen los textos sagrados. O sea, a ver, Es brutal. Neo, ¿vale? Para que lo veáis. Y Mm. también eso os ayuda a decodificar, a encontrar los códigos ocultos en las películas que tienen que ver con los mitos y son la misma historia de las escrituras. Neo, su nombre es Thomas Anderson. Thomas significa hermano. Anderson viene de Andros. ¿Eh? Adán, Andros, hombre, hermano hombre. Y su apodo es Neo, que es acrónimo de One, pero también Neo significa nuevo. ¿Cuántas veces aquí en la Biblia o en el texto, en el Evangelio apócrifo salía, es necesario renacer de nuevo, el segundo será, los primeros serán los últimos, el renacimiento, lo nuevo, ¿no? No tardará un viejo a preguntarle a un niño que acaba de nacer, que es el nuevo. Bien, Ujú. ahí comienza y Jesús, en sí, Jesús, Neo, es un hacker. Está ya hackeando el sistema antes de saber nada. Viene el tema del del conillo blanco. Morpheus es que le manda a Trinity, que significa Trinidad, y Morpheus es el dios de los sueños. Lo viene a despertar, ¿vale? Ah, Bueno, finalmente a diferentes pruebas, se caga, tiene miedo, bla, bla, bla. Llega el momento, píldora roja, píldora azul. ¿Qué quiere hacer? Decides tú, ¿vale? El elegido, que eres tú, tiene que tomar decisiones, ¿vale? El mentor, Morpheus, que es el mentor arquetípico, porque sale en todas las películas. El mentor Harry Potter tiene a Dumbledore, Frodo tiene a Gandalf, el rey Arturo a Merlín, ujú. Skywalker a Yoda, o Obi-Wan que no había Yoda, no me acuerdo quién es quién, Eh, con un villano eh. entonces correspondiente, Voldemort, Sauron, bla, bla, bla. ¿Vale? Así que bueno, tiene que decidir, toma la decisión, sale de la Matrix, tiene ese despertar y luego desarrolla sus poderes a través de la fe, ¿vale? Morfeo le dice, Neo, tiene que liberarte del miedo, la duda y la incredulidad. Y da un salto cuántico. Luego, Neo empieza a tener poderes, literalmente modificar la Matrix a medida que pilla fe.
Cada vez que tiene más fe, lo dice. Morfeo dice, está empezando a creer. Y comienza a moldear la realidad. En esa misma película, lo último, Neo se muere, ¿vale? Le disparan. Pero el beso de amor de Trinity, ¿eh? Que podría ser incluso el Espíritu Santo, lo resucita. Entonces ya parte la Matrix en dos, vuela y hace de todo. Y destruye en esta escena al enemigo, convirtiéndose además en un ser de luz. ¿Ok? Esta es la breve explicación. Y esta es la historia de cada película, incluso la de Frozen. No sé, ¿en quién tiene niños? ¿Vale? O nietos. ¿Vale, Joan? Te pones con los Yo, nietos. pero no la he visto. Vale, te pones con los nietos a ver el, um, el Disney, ¿sí? Te descargas Ujú. Disney Plus, pues veis la Sí, cosa de sí. Disney, yo veo Disney, yo veo espiritualidad. ¿Por qué? Porque es así, aparte de Hércules, también la película de Hércules, que es un poco diferente del mito, sale directamente Satanás, Baleares, de los infiernos, es siempre la misma historia. No sé, Siempre, siempre, siempre. es siempre la protagonista o el protagonista tienen las mismas Ujú. virtudes. Valentía, corazón puro, es rebelde con respecto al sistema, tiene un espíritu guerrero. Siempre es un guerrero que nunca se rinde, que tiene valentía, que es dispuesto a morir, que tiene coraje, valentía, ¿vale? Tienen un mentor que es una guía, seguro al 100%, siempre, 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 el cual normalmente el que le da un poder, tienen un villano y todas estas cosas van de creer en tus sueños, creer en ti mismo. Incluso Kung Fu Panda, ¿la habéis visto Kung Fu Panda? No. Kung Fu Panda es un dibujo animado donde un panda gordo, ¿eh? Básicamente por eventos sincrónicos increíbles que no se lo explica a nadie, acaba cayendo justo en el momento de una premiación en la cual en el pueblo se estaba escogiendo al guerrero dragón. Entonces había todos unos maestros de Kung Fu entrenados de 30 años de Kung Fu, preparados para coger este pergamino que entregaba el superpoder y mientras esta entrega a la persona, digamos, al guerrero, él cae justo en el medio. Así que el gurú de la situación le dice, no, espérate, si este cayó aquí ahora mismo es porque el universo quiere que él sea el guerrero dragón. Sin embargo, no conoce el Kung Claro. Fu, pesa 400 kilos más de lo que debería y es torpe. ¿Sí? Entonces todos se rebelan contra esta elección de la tortuga sabia de 400 años. ¿Mm? ¿Cómo puede ser? La Ujú. tortuga se le ha ido la olla de lo viejo que es. Pensaban todas las personas. ¿Vale? Finalmente, el panda logra, después del entrenamiento, el maestro le dice, va, ha venido el momento de que cojas el pergamino del dragón porque va a venir el malo. Como siempre, hay un malo. ¿Vale? Entonces, nada, cogen el pergamino del dragón, el panda todo emocionado lo va a abrir porque dice, ahora voy por fin a ser fuerte, porque bueno, me estoy entrenando, pero tampoco para tanto, ¿no? Si finalmente voy a coger el poder, abre el pergamino del dragón y el pergamino del dragón es un espejo. Eso se queda como, eso no funciona. El gurú, el maestro lo pilla y dice, déjame ver. ¿Esto qué mierda es? Ni el maestro se lo creía, ¿no? Esto no funciona, fue una mentira lo del pergamino. No, el panda tenía que creer en sí mismo. El Claro. pergamino del dragón, el superpoder del dragón, era un espejo que te hacía ver que el poder eras tú, ¿vale? Increíble, un dibujo animado se supone, pero se está diciendo una verdad. Y así cada princesa Disney es la Jesús arquetípica. Frozen. Tiene miedo a mostrar sus poderes, tiene que vencer el miedo, y todos ellos acaban salvando el reino, el mundo. Es la misma idéntica historia Ujú. que dice Violeta. Salir y volver a entrar. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Mira, mira, teniendo en cuenta que Dios vive en nosotros, que somos parte del uno y con Él. ¿Podemos ser nosotros directamente lo que deseamos con fe o necesitamos transitar con esa fe por el camino a la luz y la vida que es Jesús? Mira, nadie viene al Padre si no es excepto por mí, ¿no? Dice Jesús, pero también se dice en otros versículos, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque una persona tiene que creer que Dios existe, recompensa a todo aquel que le pide, ¿vale? Entonces es la fe lo que te conecta con Dios, porque Jesús es la representación de la fe. Es imposible agradar a Dios sin fe.
Entonces Jesucristo, que es el medio para llevar a Dios, es la fe misma, ¿entiendes? Es la encarnación de la fe, no es una persona ujú, física que tiene la autoridad de Dios. Entonces, sería una locura cósmica, sería un error de Dios, ¿vale? Sería Dios estúpido. ¿Por qué? Te lo razono fácil. Significa que todas las personas, la humanidad tiene 20.000 años, Jesús 2.000. Significa que 18.000 personas han sido condenadas al infierno para siempre. O sea, 18.000 años de miles y millones de personas que han nacido antes de Jesús, no habiendo podido conocer a Jesús, han sido condenadas al infierno para siempre porque Jesús es la única salvación. O sea, yo puedo ser más inteligente que Dios, que amo, que soy hecho de amor. No, no puede ser. ¿Me seguís? Hay errores que ujú, son filosóficos y atribuyen a Dios, no, en lugar que virtudes, defectos, incluso la estupidez. Porque nadie haría un pueblo de personas también para ver cómo se están portando. ¿A tú aceptas a Jesús? No, al infierno. ¿Tú sí? Bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ujú, No tiene sentido. O sea, un psicópata haría esto, ¿vale? Y si fuera la verdad, yo sería entonces un psicópata. Yo prefiero ser satanista, entonces. ¿Me seguís? Que no es ujú. el caso, ¿no? Es una forma de decir. Ya, ya, ya. Ujú, No tiene sentido. No tiene sentido. No, no, no hay sentido. No puede ser una inteligencia tan limitada, lo que ha creado todo el universo, tener este límite de 20. No puede ser, no es lógico. ¿Vale? Entonces tenemos que entender que Dios tiene muchísima más sabiduría e inteligencia que nosotros, mucho más amor que nosotros, poder que nosotros, como esencia divina profunda dentro de que lo une todo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Podéis no estar de acuerdo, ujú. ¿eh? No, yo sigo queriendo Sí, sí, igual. sí, sí, Os amo de sí, todo sí. modo, aunque... Es un poco como cuando se dice, ah, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Ah, si fuese literal, no habría más pecadores. O eh, sea que, exacto. en cambio, tenemos 2000 años de pecadores a punta para. Sí, con genocidios todavía más masivos que los de antes, Exacto, ¿vale? exacto. Bomba atómica, Hiroshima, Nagasaki, Claro. ¿vale? Ujú, Y además, realmente, tenemos que entender el contexto, ¿verdad? Cómo se eligen también la Biblia, ¿verdad? Estas reuniones que se hicieron donde se escogen cuáles escritos sí, cuáles escritos no. claro, Antes de claro. esto había el cristianismo primitivo, que era el cristianismo gnóstico, ¿vale? Que buscaban todos a Dios. Gnóstico significa autoconocimiento o conocimiento. Bueno, Sí. autoconocimiento. Ujú, Que Dios está dentro de nosotros, como hemos leído antes, ¿no? Entonces, toda la narrativa, además de que los evangelios no cuadran ni siquiera en la Biblia, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Dios de Jesús es diferente. Entonces aquí es como un collage de libros, porque Biblia significa biblioteca, donde especialmente los evangelios no cuadran, aunque luego haya, no, 334 profecías que Jesús cumple. Ni, porque ujú, la narrativa la puede cambiar un poco como tú quieres, ¿sabes? Pero hay cosas literalmente que no cuadran o no han sido hechas. Porque todos los demás evangelios han sido excluidos, porque era difícil integrarlo en la narrativa o imposible ya directamente que pudiera tener una narrativa coherente con lo que venía antes. Porque el Jesús de los ujú, evangelios gnósticos habla como Krishna, Buda, y tiene como muchísima más unidad con todo el contexto espiritual mundial de aquel entonces. ujú, ¿Vale? Entonces, bueno. Eso es arquetípico. Entonces, cuando nosotros, en lugar que ver las cosas particulares, prestamos atención a las cosas universales, la verdad se revela. ¿Qué significa? Que en lugar que ver si el personaje es Elsa de Frozen, que por cierto conozco a la chica que hace la voz de Elsa de Frozen en español, que es Gisela, ujú, eh, eh, o está la otra princesa, es el Obi-Wan Kenobi,
o el de Star Wars, es la misma idéntica historia. Viene un Salvador que tiene que hacer siempre lo mismo, ¿vale? Creer en sí, hace esto, hace lo otro, vence el mal. Y así nosotros estamos viendo esta historia que los arquetipos han sido básicamente encontrados por Carl Gustav Jung, que fue el psicólogo analítico, ¿vale? Que creó la psicología analítica y que además fue el creador de términos que nosotros usamos. Sincronicidad lo inventó Carl Gustav Jung, porque se dio cuenta que pasaban cosas que esto es demasiado, o sea, no puede ser, ¿vale? Así que estudió todo el tema de la sincronicidad y hasta habló con Einstein, que se encontraron para ver si el espacio, la línea del espacio-tiempo, la energía y las sincronicidades podían marcar un mapa de la realidad. Sí, hay estudios de ello en conjunto. Además que Jung creó el término extrovertido, introvertido, y se dio cuenta que nosotros compartimos un inconsciente colectivo. ¿Qué significa? Que el mito de los toltecas que están al otro lado del mundo, que se supone que con la India no tiene nada que ver, que se supone que con la Australia no tiene nada que ver, son idénticos. ¿Por qué? Hay arquetipo del elegido, el héroe, el guerrero, el mago, el rey. Las virtudes son las mismas, cambian las configuraciones de los monstruos o del enemigo, cambian las formas, pero no cambia el contenido. Y dijo, ¿cómo puede ser que todo el mundo está diciendo lo mismo y aquí no se deberían de conocer? Entonces fue de cultura en cultura, como veréis en un documental, si queréis luego os lo paso. ¿Y cómo es posible que todos están contando la misma historia? Están dibujando la misma historia. Horus, Set. Horus, en Egipto, contra Set, el mal. Horus, el dios del sol, o el dios de que era, me parece que era el dios del sol, ¿no? ¿Vale? Porque Horus y Ra. Entonces Horus, que era hijo de Ra, ¿eh? Otra vez, lo mismo, la misma historia. Además, en verdad, la Navidad no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. Y hay toda una cuanta correlación entre la historia de Krishna, que nació como en una familia, igual, en una granja, con agricultores, o sea, lo mismo. O sea, en verdad la Navidad que ahora va a venir era la fiesta de Saturnia, Saturnia, no, la fiesta de Saturnia, que era la fiesta del dios Saturno. ¿Vale? Que era el dios del mal, además, el dios del mal, era el malo de la situación, porque era la época en que se ciegaba, ¿no? Se recolectaba la fruta y todas las vainas, y era una fiesta pagana. Entonces Roma, que fue la fundadora de la Iglesia Católica Romana, y los romanos, ustedes han creado eso para unificar a los pueblos, dando el poder a la Iglesia empezó a tener poder político. El Papa, yo no lo leo aquí, ¿eh? Cuando yo me iré, escuchar al Papa, al que seleccionen random del mundo, ¿vale? Da igual su nivel de sabiduría, y habrá una casta de sacerdocios que ustedes tendrán que seguir, ¿vale? Se tendrán que vestir así, usarán inciensos y usarán mesitas mágicas, porque eso es el altar de la magia lo que usan. Y en la Biblia además está totalmente prohibido esto. Están prohibidos los altares, los inciensos, las estatuas, la idolatría. La Iglesia Católica se lo pasa por el forro. Por eso los masones están en guerra con los cristianos también. Y entre los masones y los cristianos nadie se salva. ¿Sé qué quiero decir? No hay buenos y malos, los dos son malos. Bueno, o bien y malos, ¿no? Tienen los dos. En fin, todo eso para decir que me he perdido. Espera, que me he ido. ¿Cómo? Del mito, ¿no? Espera, que se me ha. Ahora, ¿Qué estamos diciendo? Se me ha ido vale. tanta información, me ha saturado a mí también. No, es que me ha saltado el móvil, se me ha ido la pantalla y he tenido que volver a Y reconectar todo. otra vez. Pero siempre es la misma historia en todas las civilizaciones Exacto, y en todas las culturas. exacto. Y la historia de Jesús no deja de ser una reproducción de la historia de Krishna, ¿no? Ah, eso, exactamente. Krishna, Aquile,
¿eh? Entonces Saturnia, Navidad, era la fiesta de Saturno, Ujú, que finalmente era una fiesta ujú. pagana, es decir, que no era de la iglesia, porque también la palabra pagana parece que estamos hablando de Satanás, ¿no? Es lo que no hay de la iglesia Ujú. católica y pagano. Entonces se convirtió en esta, lo hicieron, ¿no? Como, bueno, vamos a decir que Jesús nace este día y listo, cuando es el día en el cual el sol renace, ¿vale? Porque son los Claro. 3 días. Exactamente, ¿vale? Sí. Y de ahí, bueno, aquí no está escrito en la Biblia la Navidad, ni que el día del cumpleaños de Jesús es el 25 de diciembre, ¿vale? Mm. Ujú. Mamma mía, de verdad. Pero si tú no te pones a estudiar estas cosas, tú crees que es así, si no lees la Biblia, o sea, si no empiezas a estudiar, te crees todo lo que te están diciendo. Es Bueno, absurdo, sí, sí, en absurdo. eso se basaba, ¿no? Ese es el poder de la Iglesia. Exacto. La iglesia y finalmente te venden una narrativa, ¿eh? Siempre todo tiene que ver con la palabra y la narrativa. Los políticos te convencen con una narrativa hecha de palabras, de construir una historia que tú te crees. Entonces tú le Ujú. votas para que luego hagan toda otra cosa que es una narrativa llena de mentiras, ¿sí? Claro. Sí, Y sí. así sucesivamente. La narrativa es tu poder, entonces quién lo usa para bien y quién lo usa para mal. La narrativa que nosotros tenemos para describirnos la realidad, la vida, la situación, como me siento hoy, es una narrativa, entre otras muchas narrativas. El problema es de que los políticos te mienten en la vida cotidiana, la Iglesia te miente en la eternidad. Exacto, Es que, que- que la vida cotidiana la ves cada día y mira, y ya ves que te engañan, ¿no? Pero cuando la Iglesia te engaña con la eternidad o con el cielo, el infierno, pues lo que sea, ¿no? La retórica que tengan o la narrativa que tengan, ahí entra el miedo y la gente por miedo puede hacer lo que sea. exacto. ¿Vale? Entonces, en la Biblia, el miedo es representado por Satanás. ¿Y qué dice Jesús sobre Ujú. Satanás? Que es el padre de la mentira. Claro. ¿Eh? ¿Cómo trata de convencer Jesús a Satanás en Mateo 4? A través del diálogo, tergiversando su Ujú. sabiduría, confundiéndole con palabras. Este versículo muy pedagógico, os aconsejo estudiarlo y leerlo todos los días en los próximos 5 años. ¿Vale? O sea, literalmente, todos los días. Porque este versículo te va revelando cosas. Mateo 4, Lucas 4, Mateo 4 especialmente. Porque ese Ujú. versículo acontece todos los días. Todos los días tú eres semejante a Jesús, que tiene una prueba en la vida, como el ayuno, por ejemplo, y aparece esta voz que quiere boicotearte. Puede ser interior, exterior, el vecino, la política, tu propia sabiduría, el diálogo interior negativo. Finalmente tratan de infundirte miedo y boicotearte tu propósito positivo. Sea este alcanzar la paz o generar más ingresos con tu empresa el siguiente año. ¿Entiendes? Da igual. Siempre va a Ujú. funcionar en tu contra, sea cual sea tu objetivo. Y de hecho, también cuando la gente me dice, no, porque la conspiración, los masones y tal, no sé qué, que he conocido algunos de ellos también, maestros y nivel 33 y etcétera, etcétera, los cuales me han confirmado que existen los Illuminatis. Pero bueno, eh, no, porque ellos gobiernan. No, ellos son gobernados a su vez de este pensamiento negativo de la fuerza negativa. ¿Entiendes? Son solo un reflejo de esa frecuencia en el universo, lo que lo hacen para mal, porque no todos los masones son malos. ¿Entiendes? Entonces, pues ahí está. De hecho, todo esto lo veremos bien en el curso de meditación, todo lo que se os apuntéis, porque ahí Ujú. vamos literalmente a ahondar en todo esto, ya no desde la Biblia, sino desde el budismo, ¿vale? Porque Buda nos ha dejado muchísimas conversaciones que estoy pasando ya en el grupo entre él y el diablo, el demonio, el Mara, y el budismo te va a dar seguridad. ¿Por qué? Porque ya de repente todo depende de ti. La paz está en ti, el reconocimiento de uno. O sea, es muy sólido el argumento de Buda, porque no Ujú. necesitas ni siquiera de imaginar, creer, esperar a ver qué va a pasar. Aunque habla de la fe, mucho también, bastante. Buda, lo que
la meditación y esos caminos nos van a hacer, a desglosar nuestra propia mente, a comprender todas esas barreras, a comprender que el problema es mi pensamiento, es lo que está aquí que yo puedo observar. De hecho, una de las frases de Buda es, el camino no está en el cielo, el camino está en el corazón, ¿sí? Así que la gente deja de mirar afuera y comienza a mirar adentro. De hecho, Buda, que es muy similar al Jesús gnóstico, ¿m? Nació en un contexto, en Nepal, en la India, como os conté la otra vez, que estaba repleto de dioses y rituales, ¿vale? Entonces, ya en la India sigue habiendo cientos de dioses, ¿no? Sí, el mono, el aquel, el elefante, Ganesha, etcétera, etcétera, etcétera. Y además se hacían muchos rituales, y lo he practicado esto, ¿vale? Que es el fuego Homa, ¿no? El ritual del fuego. En aquel entonces además se sacrificaban bestias dentro de ese fuego. Yo no, solo caca de vaca, que tú coges como la caca de vaca esta seca, la bosta, y básicamente con aceite de mantequilla le vas como quemando y cantando mantras, el Triambakam o lo que sea. Lo practiqué. Y Buda no había surgido, o sea, estaba ahí cuando alcanza la iluminación y todo eso estudia, se da cuenta que todo el mundo está con rituales, oraciones, postraciones a estatuas, está mirando para afuera toda esta gente, ¿sí? Mm, Entonces, lo que se da cuenta que la necesidad de buscar para adentro. De hecho, no hay confirmación que Buda dice Dios existe, ni tampoco negación de que Buda dice que Dios no existe. Y lo mismo pasa con el yo. Nunca Buda dijo que existe un yo o que no existe un yo de manera definitiva, mm, de manera clara, porque lo que él finalmente hacía es que la persona tenía que descubrir por sí mismo y daba todo un sistema de autoanálisis. De hecho, fue como una especie de primer psicólogo. Y también recordamos que fue 500, 600 años antes que Cristo. mm, Era contemporáneo de Sócrates. Y Sócrates es otro individuo que vale la pena conocer. De hecho, es muy extraño el hecho de que si tú pillas las 100 frases más famosas de Buda y las 100 de Sócrates, 45 son idénticas. Es muy extraño. Y Sócrates, más de lo mismo, dice, a ver, aquí en Grecia todo el mundo está con los dioses, 20.000 millones de dioses, pero aquí la gente conoce la verdad de verdad. Entonces, de hecho, fue luego llevado a juicio por el tema de que no creían en los dioses. ¿Eh? Y usaba la mayéutica, o sea, es el método socrático, la mayéutica, para enseñar a las personas. La mayéutica, el método socrático, consistía en un sinfín de preguntas que Sócrates postulaba a sus conversantes, la persona con que conversaba, haciéndole, primero que nada, entender al interlocutor que no sabía nada de lo que estaba hablando. ¿Por qué? Porque hacía unas preguntas inteligentes, ¿vale? Yo esto lo llevé a la universidad y me pillé un 10 porque cuando empecé a interrogar al profesor, y le hice el método socrático, y nos dimos cuenta toda la clase que el profesor no sabía ni puta idea de lo que estaba hablando, y el profesor no le quedó otra opción que darme 10 porque le demostré en su cara que era ignorante, ¿vale? ya. Pero no por el método socrático es lo que tiene, que entonces tú te pones en duda todo, ¿no? Entonces, hagamos un ejemplo para no sacarlo aquí. Sócrates iba por la calle y pillaba a una persona y le decía, imagínate, venía un magistrado, yo que sé, uno de la República, lo que sea. Eh, Cayo, ¿vale? Tú que eres tan sabio, etcétera, etcétera, que vas por ahí diciendo cosas muy sabias, ¿me podrías explicar qué es la libertad para ti? Y la otra persona, claro, la libertad es cuando haces todo lo que tú quieres y tienes libertad de pensamiento, etcétera, etcétera. Eso que comenzaba con preguntas. Entonces, por ejemplo, ¿tú eres libre? Y él decía, sí, soy libre. Ah, pero no te puedes igual ir de vacaciones porque tienes que trabajar, entonces no puedes ser libre del todo. Ah, sí, claro. Entonces, ¿me podrías volver a explicar qué es la libertad? O si tú eres libre, porque te acabas de contradecir. Contradecir. Entonces iba buscando y buscando porque
y hacía contradecir constantemente a la otra persona que en verdad el tema libertad no lo entendía. Era una palabra, como los que ahora en el New Age usan el ego, sin haber buscado el significado de la palabra y haberse hecho preguntas. Entonces el utilizo de esas palabras con ligereza simplemente es necedad, porque tú no tienes ni idea de lo que significa libertad, amor, miedo, y son cosas súper básicas de tu vida, tú no tienes ni puta idea, ¿vale? Tienes que preguntarte estas cosas muy profundamente, porque es tu vida. ¿Vale? Bueno, entonces Sócrates hacía esta pregunta y la gente se quedaba como, mierda, en verdad no tengo ni idea. Entonces la gente o escapaba o le mandaba a tomar por culo. ¿Eh? Y le llamaban el Ujú, tafán de Atena porque era insoportable Sócrates. Hablar con Sócrates era insoportable, no había quien lo aguantaba. Pero tenía discípulos que se ponían, se prestaban ese tipo de práctica. Entonces, la última fase de los discípulos que se dejaban hacer esta práctica por Sócrates era la mayéutica, que significa dar a la luz. Básicamente, se alcanzaba a través de estas preguntas una, un estado incluso de trance, de catarsis, donde la persona ya dejaba de pensar, se le saturaba la mente y alcanzaba una iluminación. Y este era el método de Sócrates para que nosotros alcanzásemos la iluminación. Yo lo enseño aquí a tu mente a la hora de dar terapia, ¿vale? Porque también en una conversación uno a uno con una persona, en lugar que pelear con esa persona, cuando la persona se pone conflictiva, tú haces preguntas. No, porque tú me faltaste respeto. ¿Qué es el respeto para ti? No, respeto que no sé qué, no sé cuánto. Ma, ¿estás seguro que esto realmente será así? Pregunta, pregunto. No, entonces dímelo tú. Ah, yo solo sé que no sé nada, decía Sócrates, cuando la gente se cansaba, ¿no? Ah, no, yo solo sé que no sé. Y así seguía preguntando como un pitbull, pero sí que sabía Sócrates, ¿vale? Fingía no ujú, saber. De hecho, la mayéutica, o sea, el método socrático estaba compuesto por la ironía socrática, que era fingir que él no sabía, ¿verdad? Las preguntas y luego la última fase, que era la mayéutica, cuando la persona que se prestaba alcanzaba un despertar, una comprensión, debido a que colapsaban sus viejas ideas. Y era contemporáneo de Buda. Entonces hubo esta extraña fase de la humanidad donde Sócrates, Lao Tse y Buda aparecen de golpe, básicamente en el mismo momento histórico. Uno en Grecia, el otro en China y el otro en India. Muy extraño, ujú. muy simbólico, no sé. Fue una etapa increíble. ¿Para qué? Que como información. ¿Sí? Sí, 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 sí. Entonces, tanto Bueno, Sócrates como Buda se tenían este mensaje de, mira, aquí todo tanto dioses, tanto buscar afuera, tantos rituales para crearla, para comprender la verdad, esto no está resonando ya, chicos, se lo estáis perdiendo. ujú, Entonces, tuvieron ambos un enfoque mucho más antropológico, o sea, poniendo el humano en el centro, el yo, la persona, yo estoy en el centro del universo, no es Zeus, sino yo, la comprensión de mí mismo. Y sí, esto, si luego lo veis, se refleja muchísimo en los textos gnósticos antes de la configuración de ese libro, en la cual ya la salvación es toda afuera, entregársela a la iglesia o al credo que haya por ahí, porque solo Jesús claro. te puede salvar, que es muy extraño, porque entonces, como he dicho anteriormente, no tiene sentido y las personas de 18.000 años de humanidad antes de Jesús, todas condenadas al infierno. Entonces tendríamos que marcar un plan para rescatar a estas personas. Eso sería la cuestión. Ujú. Deberíamos preocuparnos todos. ¿Dónde está toda esta persona? Van al infierno. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer una milicia espiritual para ir a buscarla toda y salvarla. ¿O quién la va a salvar? ¿Sí? ¿Entendéis? ¿Me explico? O sea, no tiene sentido. Eso no significa que Sí, sí. Dios no existe, que tú no puedas hablar con Dios. No estoy diciendo esto. No estoy diciendo No, no. esto. ¿Vale? Dios existe, la oración funciona, el amor por Dios, la alabanza, todo. Pero también conozcas en sí mismos. De hecho, el yoga es la religión o camino espiritual que más une todo, porque tú puedes en el yoga original, ¿no? Puedes rezar, puedes adorar a Krishna, puedes comunicarte con Dios, pero también meditas, también te autoconoces, también conoces la mente, también y todas esas cosas. Podría ser
una de las que más daría una visión unitaria. De hecho, para el yoga existen los avatares, que son personas especiales que encarnan la entidad de Dios o reencarnaciones de Dios. Y para ellos Jesús es un avatar como lo es Buda. Es decir, contemplan Ujú, en su cosmovisión, pues que Jesús sí también es reencarnación de Dios, ¿por qué no? Son comprensivos, en el sentido que comprenden incluso a Mahoma y etcétera. ujú, Se dan cuenta que no, si Dios está, está también en las demás culturas, lo cual tiene más sentido, ¿no? Es como la ciencia, la espiritualidad. Si yo pongo a hervir el agua a 100 grados aquí, en Madrid, ¿dónde está Joan? En Barcelona también. Y en Portugal ujú, también va a hervir a 100 grados. ¿Dónde está María? También. ¿Entiendes? Entonces, la espiritualidad tiene que ser también un sistema universal. Si me funciona aquí, me funciona allá. Si funcionan los blancos, funcionan los negros. Si funcionan los heterosexuales, también a los gays. ¿Me explico? Es ujú. universal. Por eso os digo, mirad a las cosas universales. Sí, sí, Tiene sentido, ¿no? Hace sentido lo que estamos diciendo. Si no hiciera sí, sentido, sí. ¿cómo lo decís? Que siempre puedo aprender. Igual. No, no, no. Sí, tiene sentido, tiene sentido. Gracias, me lo confirmas, me siento más seguro de mis ideas. Sí, vale. Bien, pues mira, vamos a aprovechar, ¿vale? Entonces, hemos sacado un montón de información en todo ese curso, desde la tabla de Ujú, Esmeralda, los evangelios, etcétera, y concluimos con seguramente la importancia del poder de la palabra. Tenemos la estructura de la oración a través de pronunciar que lo siguiente que vamos a decir es verdadero, verdaderamente, ¿vale? La ujú, autoridad y la fe, ¿ok? Como técnica. Y ahora vamos a practicar. A nivel de símbolos, eso se amplifica mucho más y dar simplemente una, una visión interpretativa sería limitante, porque justo las infinitas posibilidades y la cuestión que tú te vayas a reflejar en tu propio nivel de conciencia en las escrituras, una de las cosas más interesantes de esto, ¿eh? Por lo tanto, incluso las escrituras, las interpretaciones, tienen que ser estudios propios a la hora que lo quieres hacer y hacerlo es lo que te va a dar evolución. O sea, el ponerte ahí a razonar, a entrenar tu mente a que piense de esta manera. ¿Veis? Como mi mente piensa, por ejemplo, o las cosas que sé. Porque cuando comienzas a tener un patrón de pensamiento, estás facilitando que venga el siguiente patrón de pensamiento semejante. Entonces, cuando te entrenas a tu mente a buscar los significados, a estudiar todas estas cosas, tu mente empieza a configurarse para encontrar estas cosas. Aprende a hacerlo antes, a hacerlo con más facilidad. Entonces, lo que quiero decir es que la interpretación propia que ustedes vayáis a tener de esas escrituras es la confrontación ujú, con vuestra propia conciencia y el proceso de interpretarlas y buscar el significado es lo más importante porque vendría a ser como para el karateca el entrenamiento de sus kata, como para el ujú, tenista la práctica de su pelota de raqueta, ¿vale? Para la mente, para que encuentre los símbolos, que finalmente son arquetípicos, que se encuentran incluso en los mitos, la leyenda, las películas. Entonces, os animo también a ver las películas de esta manera. La próxima vez, incluso una película de policía, o lo que ustedes vean, siempre, 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 siempre hay un protagonista que es el elegido con un mentor, alguien que le da consejos, sabiduría o herramientas para hacer su misión, y un ujú, villano, que puede ser el asesino, como puede ser el mismo miedo a veces, o Predator, ¿vale? Contra ese Predator, no sé, hasta películas de terror, muchas tienen el mismo patrón. ¿Vale? La ujú. mayoría. Perfecto. Y ahora Sí, vamos a practicar juntos lo que hemos visto sobre la palabra, ¿vale? Entonces, vale. lo que tenemos que hacer a partir de ahora, ¿vale? Es úsenlo para manifestar. Empiecen con cosas pequeñas. Empiecen en vuestra casa, en soledad, lo que sea. ¿Queréis algo, no? Vale. Tú te centras, respiras, sientes tu cuerpo y te dices, verdaderamente, de manera muy cierta, sin lugar a duda,
Esto que quiero que acontezca es verdad. Pasará y pasa así de esta manera. Yo soy esto que quiero ser y vivo y tengo y siento esta cosa que quiero vivir, sentir y tener. Lo que acabo de decir es completo, cierto y verdadero. Fin. ¿Vale? Hagamos un ejemplo. Quiero, no sé, ¿qué queréis ustedes? Quiero aumentar mis followers de Instagram. Vale, yo qué sé. Verdaderamente, de manera muy cierta, sin lugar a duda. Yo sé que mis followers de Instagram se triplicarán en los próximos 6 meses. Y esta es la verdad. No hay otra verdad que esta. Además, seré cada vez más famoso y ganaré más dinero con mi empresa. Lo que estoy diciendo es completo, cierto y verdadero. Hecho está. ¿Ok? Con fe, autoridad y de esta manera. ¿Sí? Pero, ¿puedo decir algo? Sí. Pero no basta, pienso que no basta decir y estar a la espera que te caiga del cielo. Es como los alumnos que vayan al examen van a poner velas y piden a Dios, que quiero pasar en el examen y no hacen nada. Exacto. Es preciso, pues, pues a cosas que es necesario hacer algo. Exacto. Se pasará a la acción y estar coherente con lo que quieres hacer, ¿no? Sí, Exacto. ¿no También. es? ¿Eh? Pero hay personas que hacen y se esfuerzan y nada le funciona también. ¿Sabes? Ujú. Pero Pues, sí, también la acción. Pero no todas las cosas necesitan acción. ¿Sabes? Hay cosas que literalmente vienen también sin acción por tu parte. mm, Ejemplo, cambiar el tiempo. Se mm, puede cambiar el tiempo. Yo tengo videos donde yo cambio el tiempo en directo, ¿vale? Estoy ahí con la cámara, chicos, está lloviendo, ¿vale? Ahora vamos a decretar que no llueve, deja de llover. Tengo dos o tres, cuanto menos. Uno en italiano y dos en español. Se puede cambiar el así, tiempo, se puede. por supuesto, Bueno, ¿vale? Yo otra vez me acuerdo en Galicia, estaba de vacaciones en mi caravana, Galicia muchas veces, previsión del tiempo, 7 días de lluvia. Me quedo dormido imaginando el sol, haciendo todas las cosas. Día siguiente, fantástico sol y maravilloso. Mi perro no podía ser operado. Yo decreto que mi perro puede ser operado. Mi perro fue operado, entonces se sorprendieron porque en teoría esta operación no se podía dar. ¿Sí? Yo decreté que iba a superar la operación. Hizo la operación, la superó. De hecho, se puso hasta de pie y luego murió. Pero el decreto funcionó. Y luego, bueno, hice una historia un poco más larga sobre la muerte y la hora de cada quien. De hecho, para mí, es la fuerza del pensamiento, exacto, el del pensamiento está hecho de pensamiento palabras. y de la Exacto. fe. Y el pensamiento está hecho de palabra e imaginación. Y las palabras evocan imágenes, y las imágenes evocan Exactamente. palabras. ¿Vale? Pues, sí, sí. Así que literalmente las cosas comienzan. Las palabras son conjuros. ¿M? Es gente que Mm, se conjura a sí misma para mal, sin saberlo. Son conjuros, la palabra es un conjuro constante. Y literalmente estamos conjurando las cosas. ¿M? ujú. Ujú. Un pensamiento negativo repetido en el tiempo se convierte en verdad, así como positivo. Lady Gaga, por ejemplo, una cantante famosa, dijo, antes de ser famosa, ella tenía un mantra que decía, voy a grabar un disco número uno, la música de mi vida, la música de mi vida, te lo repites cada día y es una mentira, pero un día la mentira se convierte en verdad. Entonces, eso es el poder de la palabra. Vamos a respirar juntos, sentimos nuestro cuerpo, ponemos la mano derecha en el centro del pecho, la mano izquierda por encima. Nos sentimos a nosotros mismos, respirando conscientemente. Sentimos a Dios dentro de nosotros y afirmamos, ¿vale? Afirmen con la voz. Da igual si el primo o el nieto te escucha, da igual. Yo soy uno con Dios. Yo soy uno con Uno con Dios. dos. Y esta es la verdad. Y Y esta esta es es la la verdad. verdad. Verdaderamente, yo y Dios somos uno y lo mismo.
verdaderamente Verdaderamente, yo y yo Dios y Dios somos, somos uno mismo. Me siento muy en paz, feliz. siendo muy en paz, feliz, Feliz. Siento el amor de Dios en mi corazón. siento Siento el el amor de amor de Dios en mi Dios en mi corazón. corazón. Mis palabras son profecía en el universo, Palabras son profecía en el Mis universo, palabras son profecías en el universo, porque Dios vive en mí porque que Dios Dios vive vive en en mí mí y yo en Él. y yo y yo en en él. Él. Ahora cada uno se decrete a través de la voz o de la palabra en su pensamiento lo que quiere ver manifiesto en su vida, con certeza, con fe. Y autoridad. Mm, mm. Lo decretamos como una verdad presente, verbo presente, yo soy presente. Y hacemos un cierre hermético. Yo, Marcos Tramaglia, conocido como Marco Metafísico, declaro y decreto con la fuerza de mi voluntad y de mi palabra que todas las oraciones, las intenciones positivas de todas las personas que están escuchando esto en esta clase o que verán la grabación, todos sus deseos se harán realidad conforme a su fe. Esta es la verdad, no hay otra verdad que esta. Yo bendigo en el nombre de Cristo, de Jesús, de Dios, de Buda, de todos los avatares, a todas las personas que escuchan mi palabra. Todas las personas que escuchan mis palabras vienen bendecidas automáticamente, reciben suerte, sabiduría y abundancia. Así lo decreto y así es. Y esta es la verdad. Lo que acabo de decir sobre la hora del sol es completo y por eso que yo soy quien yo soy. Amén. Así que ahora tenéis estos vídeos para volver a verlo también. Quédense con esta práctica y como dijo María, hay que pasar a la acción. Practiquen eso, ¿vale? Cada día, cada mañana os ponéis las manos en el corazón, hacéis estos decretos con esta premisa de la tabla esmeralda, con los conocimientos de la Biblia, de los Evangelios y la aplicáis, ¿vale? Os mando un mega abrazote y nos vamos hablando por WhatsApp. Un mega Gracias. abrazote a todos. Adiós. Igual, Hablamos, quedamos en contacto por cualquier cosa. de acuerdo. Está bien, yo, un coño.